¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos la casa embrujada. El pelo. ¡Au! ¡Ay! ¡Detesto los truenos! Tranquilo, Zapata. Un trueno es solo el sonido que produce la descarga eléctrica conocida como rayo. Ya sé, eso lo sabe cualquiera. Los rayos no me asustan, sino lo que dicen que pasa cuando hay tormentas. ¿Y qué pasa? ¡Vienen los monstruos! Pero no te preocupes, ya estoy preparado. Tengo ajos para espantar vampiros, una cuchara de plata para asustar a los hombres lobo y una red para atrapar hadas. ¿Hadas? Sí, detesto las hadas. No existen los vampiros, ni los hombres lobos, ni las hadas. Descubren una casa embrujada. ¡Ay, Sofía! En un pueblo de la provincia de Buenos Aires los habitantes dicen que hay una casa embrujada. Seguro que no hay ni una prueba. Y afirman que una foto lo prueba. ¡Uy, ay! ¡Los fantasmas existen! ¡Uy, uy! No existen, y te lo voy a demostrar. La ciencia viaja a la provincia de Buenos Aires. No sé dónde está esa casa embrujada. Bueno, listo. Caso cerrado. La casa embrujada no existe. ¿Nos vamos? ¡Oh! ¡Ahí está, Zapata! No vayan ahí. ¡Ah! ¿Por qué no deberíamos ir? Esa casa está embrujada. Todos los que entran ven cosas extrañas y nunca quieren regresar. ¿Quieren un caramelo? Bueno, gracias. Por suerte llegó alguien que quiere comprarla para destruirla de una vez. ¿Quién va a comprarla? ¡Doctor, no! En un acto de solidaridad voy a comprar esa vieja y muy barata casa embrujada que nadie quiere para destruirla y construir el moderno emprendimiento gastronómico, el hamburguesón del doctor. ¡No! Sin el relámpago el nombre no suena tan terrible. Me gustaría ir a esa casa e investigar si realmente está embrujada. Te gustaría investigar. ¡A vos! La ciencia viaja a la casa embrujada. ¿Y ese ruido? Vamos a investigar. Yo voy por esa habitación y vos por ahí. Yo pensaba quedarme investigando acá. Creo que hay muchas pistas. ¡Wow! ¡Mira cuántos libros existen! Física, matemática. ¿Habrá alguno sobre vampiros? ¡Uy, buenísimo! ¡Gracias! Acá vamos a estar bien, Einstein. Sí, yo también estoy mareado y me duele la cabeza. ¿Estaremos embrujados? ¡Ay, ay! ¡Detesto las hadas! ¡Ah! ¡Libros! ¡Volaban!
volaban! ¡Hadas! ¡Embrujados! Tranquilo. Toma aire. Había libros que volaban y en la cocina había hadas horribles. Y Einstein y yo estamos embrujados, mareados y nos duele la cabeza. ¿Este libro volaba? ¡De verdad! ¡Te lo juro! ¡Oh no, este! Interesante. Vamos a analizarlo en el laboratorio. ¿Y ahora por qué no vuela? Eso tenemos que descubrir. Mi hipótesis es que este libro es en realidad un dron controlado a distancia por control remoto. No entiendo. La imagen y los componentes son los de un libro común y corriente, excepto por el alto contenido de grafito pirolítico. Eso es raro. Pero no sé qué significa. ¿Y las hadas también las vi por el grafito político? Grafito pirolítico. Y ya te dije que las hadas no existen. Pudo haber sido una alucinación. ¡Hagamos una tormenta de ideas! ¿Qué diría Ramón Carrillo, el fabuloso neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista argentino? Quiero escuchar ideas de por qué mi hermanito ¡Hermano! vio hadas. Señor Ramón Carrillo. Una posibilidad es que haya tenido una alucinación por comer poco. Es una consecuencia de pasar un tiempo extenso sin la alimentación apropiada. Eso está descartado. Comió bien. Otra posibilidad es que eran hadas de verdad. Una alucinación también puede producirse si no tomaste suficiente agua. Sí, pero otra hipótesis que se me ocurre es que eran hadas de verdad. Lo mejor va a ser que hagamos una nueva experimentación científica. Zapata, quiero que tomes mucha agua y comas un rico sándwich. ¡Sí, sándwich! ¡Me encanta la experimentación científica! Porque vamos a volver a la casa a ver si tenés otra vez la alucinación. Detesto la experimentación científica. Qué interesante. ¿Dónde viste las hadas? ¿Dónde estaban las hadas? Qué raro el color de esta llama. ¡Ahí está! No puede ser. Son hadas de verdad. ¡Te lo dije! No te preocupes, hermanita. Mochitronic, la red. ¡No! La cuchara es para los hombres lobos. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Todavía las ves? ¡Se fueron! ¿Cómo hiciste? Ya entendí todo lo que está pasando en esta casa embrujada. Aquí tiene el dinero por la casa embrujada. ¡Alto! ¡No venda la casa embrujada! Pero, ¿por qué? Porque la casa embrujada no está embrujada. Y las hadas y este libro tienen la respuesta. Oh, toda la verdad sobre los vampiros. No me refería al tema del libro, sino de lo que está hecho. Es muy simple. La primera hipótesis de por qué la casa estaba embrujada era que los libros y objetos de metal volaban. Y eso es verdad. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Y yo? ¿Y yo? Wow. Y yo también, pero tiene una explicación. ¿Qué? ¿El grafito político? Exacto, pero se llama grafito pirolítico. La segunda vez que estuvimos en la cocina, se levantó una madera. Y entonces vi que debajo del suelo, en toda la casa, alguien puso poderosísimos imanes. ¿Y eso qué tiene que ver con el libro? ¿Qué tiene que ver?
Lo que pasó con el libro se llama levitación diamagnética. Algunos materiales, como el grafito y ciertos metales, poseen la propiedad de oponerse a los imanes. Y si el magnetismo del imán es muy poderoso, el objeto flota en el aire. Y el libro tenía una composición muy alta de grafito porque alguien se lo puso. ¿Y los ruidos tenebrosos? Eso, ¿y los ruidos tenebrosos? Muy simple. La casa está construida en un lugar con mucha humedad y viento, por lo que las puertas y ventanas hacen ruido al moverse. ¡Las hadas! Doctor Carrillo, por favor. Cuando una llama es de color amarillo, es muy peligroso, porque puede estar liberando un gas sin olor llamado monóxido de carbono. ¡Claro! La llama del calefón era amarilla. Es decir, aunque no hay olor a gas, sí hay intoxicación y genera esos síntomas: alucinaciones, mareos y dolor de cabeza, en el mejor de los casos. Fue por el monóxido de carbono que Zapata y yo creímos ver hadas. Detesto el monóxido de carbono. Al abrir la ventana y ventilar el lugar, el monóxido se diluye y la llama se pone azul. Y el plan del doctor No era comprar esta casa por poco dinero, ya que ese lugar es en realidad muy valioso y caro. Por eso hizo la instalación de imanes debajo de la casa. Y no vuelvan a engañar a nadie con falsos argumentos científicos. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio!